Definitivamente, si hay alguien a quien nos han querido ver como tontos, a nosotros los salvadoreños, ese alguien ha sido los medios de comunicación tradicional y la oposición en general, que han procurado engañarnos o darnos noticias ya no tan bonitas en torno a temas económicos. Yo creo que ha sido una constante en los últimos días, en las últimas semanas y meses, el hecho de que la oposición y los medios de comunicación en conjunto y en complicidad han argumentado y han difundido la mentira de que El Salvador no tiene dinero, que El Salvador va a caer en impago, en parte por el tema Bitcoin, pero no explican por qué. Y son normales titulares del tipo: el riesgo de impago en El Salvador aumentó casi un 10% en un solo mes. Esto es del 17 de julio del 2022, o sea, de hace unos días, hace 10 días más o menos. Pero la UCA fue un poco más atrevida y aventurada en sus aseveraciones de materia económica, diciendo: El Salvador camina hacia un pago inminente, y los siempre infaltables del Faro, hablando babosadas: Bukele pilotea a El Salvador hacia un default. Y así han manejado esa argumentativa y han de alguna manera metido a medios internacionales a que hablen contra el gobierno, usando la misma tónica, porque se supone que aquí se genera la información y que estos manejan la verdad de lo que ocurre acá, cosa que está muy lejos de la realidad. Y de ahí es que agencias afiliadas a estos medios como la AF dicen: un ajuste fiscal, la clave para que El Salvador evite el impago a mediano y largo plazo. Por ahí también el economista.net, ese es salvadoreño, compartía: el gobierno salvadoreño necesitará multilaterales para pagar bono 2025. El Salvador entre los países con mayor riesgo de impago. Y hasta hace poco el periódico El País de España: el mercado augura que El Salvador entrará en impago por haber convertido el Bitcoin en moneda legal. Y así el montón de notas, el montón de desinformaciones. ¿Para qué? Para minar la imagen de este gobierno, lo sabemos bien, para que se vea muy mal, para que en general los salvadoreños caigamos en pánico y para de pronto generar un poco de desconfianza en inversores extranjeros que sean tenedores o poseedores de deuda nuestra, es decir, quieren desestabilizar a más no poder. Y ya que no lo pueden hacer desde el plano político ni desde el plano social, por la gran aceptación que tiene el presidente y por los grandes logros que se están teniendo a nivel político, entonces lo están haciendo por otra trinchera, por la trinchera económica, para poder de ahí minar lo más que se pueda situaciones desfavorables a este gobierno. Y precisamente el día de hoy el presidente, en medio de todo este contexto, hacía un anuncio que la verdad es bien histórico, porque esto jamás había ocurrido. Publicaba este presidente Nayib Bukele en su cuenta en Twitter que hoy se enviaron dos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa para asegurar los fondos para hacer una oferta de compra transparente, pública y voluntaria a todos los tenedores de bonos de deuda soberana salvadoreña desde el 2023 hasta el 2025 al precio de mercado al momento de cada transacción. Contrario a lo que los medios han estado diciendo todo este tiempo, El Salvador tiene suficiente liquidez no solo para pagar todos sus compromisos a su vencimiento, cosa que sería un impago, sino que también para comprar toda su propia deuda hasta 2025 por adelantado. ¿Esto qué significaría? En cierto modo, pagar deuda externa por adelantado. Esto no había ocurrido jamás en nuestra historia. Y lo haremos al precio del mercado, entendiendo que el precio del mercado probablemente subirá una vez comencemos a comprar todos los bonos disponibles. La operación de compra comenzará en 6 semanas, el tiempo que se tarda en presentar todos los trámites. Será interesante ver si los medios de comunicación publicarán cientos de artículos diciendo que El Salvador está recomprando su propia deuda, así como publicaron cientos de artículos diciendo, sin ningún fundamento, que nos dirigíamos a un default. Y esto último yo acá se lo acabo de enseñar. Pero bueno, para que sepamos más detalles en particular sobre esta medida, les dejo en una conferencia de prensa que daba el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a su llegada a la Asamblea Legislativa, en donde llevaba él la iniciativa de ley para empezar a trabajar en esto. Escuchen al ministro, por favor, que él sí les va a dar detalles absolutos sobre esta operación que se va a hacer.
Queremos informarle al pueblo salvadoreño que, tal como lo anunció el presidente de la República en horas de esta mañana, este día estamos presentando dos iniciativas de ley por indicación del presidente Bukele ante el honorable pleno de la Asamblea Legislativa para que sean pues analizadas este día. Una de ellas, bueno, en general con estas dos iniciativas configuramos el primer paso para el inicio, ¿no?, de nuestra estrategia de manejo de pasivos para los próximos años, para el mediano y el largo plazo de El Salvador. Es una operación inédita, como lo decía el presidente. Con estas dos iniciativas vamos a asegurar la disponibilidad de fondos para ofrecer a nuestros tenedores de bonos 2023 y 2025 una opción de compra anticipada de la deuda emitida. Esta opción de compra anticipada es una opción de compra totalmente pública que va a respetar todas las regulaciones del mercado bursátil de valores, tanto nacionales como extranjeras, y los mercados de emisión, en este caso las jurisdicciones de Luxemburgo y Nueva York, y además ofrece una clara señal de la solidez y de la liquidez de las finanzas públicas salvadoreñas. Hemos visto cómo desde hace un año han atacado a esta administración, inclusive medios internacionales sumándose al concierto de voces disidentes nacionales que dicen que El Salvador no tiene cómo pagar sus obligaciones. Empezaron con el mismo cuento en el año 2020 y no les dio resultado, porque salimos con todos nuestros compromisos. En el año 2021 continuaron con esos ataques, nada más que de manera más tranquila, porque veían que nuestro crecimiento de ritmo económico era suficientemente robusto para sostener nuestras afirmaciones de que íbamos a cumplir con todos nuestros compromisos. Para el año 2022, con la llegada de la crisis inflacionaria, arreciaron sus ataques. Y medios que ustedes ya conocen, como El Faro, La Prensa Gráfica, Revista Factum, la revista Gato Encerrado, dedicaron páginas y páginas, portadas y portadas, para hablar sobre la posibilidad del default y cómo este casi se convertía en una realidad de acuerdo a sus mentes perversas en nuestro país. Nosotros siempre salimos a reafirmar nuestra posición, que tenemos la capacidad de pago, pero no habíamos presentado una iniciativa concreta que sustentara documentalmente, digamos, estas afirmaciones de acuerdo a lo que ellos aducían siempre en sus reportajes. Y nosotros siempre dijimos que todo se va presentando en los momentos adecuados y que en el segundo semestre del año era el momento adecuado para presentar este tipo de iniciativas y buscar salidas al mercado como tal. Nosotros siempre hemos tenido la capacidad y el acompañamiento de los organismos multilaterales. Y este día vamos a presentar una iniciativa que está relacionada, la primera de ellas, al uso de los derechos especiales de giro asignados por el Fondo Monetario Internacional en el año 2020, durante la crisis de COVID-19. En ese año, el fondo asignó estos derechos especiales de giro, que son valores a favor del país o del Estado receptor, que se pueden convertir a dólares o a cualquier moneda fuerte. Entonces, nosotros no habíamos convertido estas operaciones y se mantenían en las cuentas del Banco Central de Reserva, que tampoco estamos socavando la fortaleza de sus finanzas públicas, ya vamos a explicar eso por qué. Y los habíamos mantenido ahí en reserva. Muchos países en la región ya los utilizaron, como Paraguay, Ecuador y Honduras más recientemente. Y en muchos de los casos fue para pagar gasto corriente o en algunos de los casos para también sufragar los gastos de la crisis por COVID-19. Nosotros no echamos fondo de estos manos, aun y cuando las crisis seguían pegándole a las finanzas públicas de nuestro país. Hicimos una adecuada gestión de nuestra relación con los organismos multilaterales. Entonces, este día vamos a presentar esta iniciativa para poder hacer uso, ¿no?, y con estos fondos pues alimentar nuestra posición de solidez en nuestra parte de la liquidez que tanto ha sido criticada. Además de eso, estos derechos especiales de giro, se va a emitir un bono por parte del Ministerio de Hacienda, que va a ser
que va a garantizar también la robustez de la posición financiera del Banco Central de Reserva, porque no vamos a llenar un hoyo y vamos a provocar otro problema. Así que mantenemos la robustez del sistema financiero y del Banco Central de Reserva, que también va a tener la facultad de emitir Cinelis. Vamos a emitir un bono a 10 años, el cual va a suscribir el Banco Central de Reserva, y luego de esos 10 años la Hacienda Pública o el Ministerio de Hacienda también pagará o repondrá esos fondos que han sido prestados momentáneamente, ¿no?, para estos vencimientos. Además de eso, estamos presentando este día una iniciativa para que la Asamblea Legislativa nos autorice a suscribir un crédito por 200 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es una operación de reembolso de gasto de inversión. Esta operación de reembolso de gasto de inversión lo que hace es que nos da libre disponibilidad de los fondos que nosotros recibimos. ¿Por qué? Porque estos fondos ya fueron ejecutados. ¿En qué se ejecutaron? En las medidas que nosotros hemos tenido vigentes para los subsidios de combustible. Es una operación totalmente enmarcada en el reglamento del Banco Centroamericano de Integración Económica, al igual que la operación que vamos a poner a disposición de todos nuestros inversionistas. Es una operación de compra anticipada de bonos soberanos salvadoreños, totalmente voluntaria, totalmente pública, y que respeta tanto las cláusulas de nuestros bonos como todas las reglas de los mercados bursátiles internacionales. Como lo hemos sostenido desde el principio, nosotros no vamos a violentar ninguna de las reglas, ni mucho menos la confianza de los inversionistas. Pero además de eso, y esto para el pueblo salvadoreño es importante, esta deuda no la suscribió el gobierno del presidente Bukele. Estas deudas, la mayoría de ellas se suscribieron, las que tenemos en estos vencimientos, en los gobiernos de arena, pero son responsabilidades del Estado salvadoreño. Y a pesar de que ellos se hayan robado la mayoría de los fondos que adquirieron de estas deudas, nuestro compromiso internacional es pagarle a los tenedores de estos bonos y a los organismos multilaterales. Así que con esto empezamos el primer paso para darle, como dije, inicio a la estrategia de manejo de pasivos de la hacienda pública, sin descuidar nuestra solidez en el sistema financiero salvadoreño, que depende mucho pues de la solidez del Banco Central de Reserva. Como tal, yo lo que les puedo decir en torno a esto es que es algo histórico. Nunca había ocurrido algo así, que un gobierno dijera que fuera a pagar ese gobierno deuda con anticipación en años. Eso es algo inédito, la verdad, no es algo que había ocurrido. De hecho, las noticias eran distintas. Por ejemplo, en el 2017, Sánchez Serén, cuando era presidente, lo que hizo fue decretar emergencia económica ante falta de liquidez. ¿Esto qué quiere decir? Que no le alcanzó el dinero para pagar las deudas que tenía que pagar él, que no las adquirió él en su mayoría, sí, al igual que Bukele no adquirió muchas de las deudas que le toca pagar hoy, pero él no tenía el dinero para pagarlas porque se malgastó el dinero del Estado. En cambio hoy, por lo que nos dan a conocer, la cuestión es bien distinta, porque no solamente existen los recursos para pagar nuestra deuda, sino para anticiparse. Y esto significa que además en los siguientes años, titulares como estos, en donde dicen que va a haber impago, que es inminente, que vamos al default, o desinformaciones a nivel internacional como que por el Bitcoin vamos al impago, que esto y que el otro, que tenemos riesgo, que no sé qué, que aquí, que allá. Esto ya de al menos hasta el 2025 ya no tienen razón de ser estos titulares, porque si se va a adelantar con el pago de deuda, ¿en qué impago vamos a caer de aquí al 2025 si ya va a estar todo pagado con anticipación? Y bueno, ya la propuesta como tal está en la Asamblea Legislativa. Esta conferencia de prensa que usted veía la llevaba el ministro de Hacienda allá en el momento exacto en el que hacía entrega de las dos propuestas al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Así que
como quien dice, el balón aquí ya está en la cancha de los diputados. Y a propósito, el presidente de la Asamblea Legislativa ya adelantaba algo sobre esto, diciendo en su cuenta oficial en Twitter que la bancada Cian está lista para apoyar esta iniciativa. Hoy será un gran día para nuestro país, y la diputada Norma Lobo dice que lista. Por ahí también el jefe de fracción de Universidad dice que se les cae la millonaria campaña de impago que tenían los medios aliados de la oposición, cuyo único objetivo era dañar el gobierno y hacer más caros los productos financieros a los salvadoreños. Y el diputado William Soriano nos recordaba un poco de lo que les hablaba, que antes sí hubo impago. En el 2017 el FMLN y Arena hicieron caer al país en impago de deudas. Esto causó un gran impacto y la deuda externa se encareció como consecuencia. Bonos calificados de basura después del impago selectivo. El gobierno del presidente Bukele heredó aproximadamente 20.000 millones de dólares de deuda de Arena y Frente, bonos que vencen en enero y en los siguientes meses. Campañas millonarias para degradar la imagen fiscal de El Salvador, con economistas de cafetín a sueldo repitiendo la misma consigna: caeremos en impago, y es parte de los titulares que les mostraba al principio de este video. Ahora bien, desde ya lo digo, esto no significa que la deuda externa salvadoreña queda saldada, no, esto significa que se adelanta parte del pago de la deuda. Esto es como cuando usted saca algo con un almacén, digamos una tele, una lavadora, una refri, un mueble, lo que sea, y que le toca pagar mensualidades, póngale $60. Aquí lo que se está haciendo es pagar 3 años de cuotas con anticipación, cuando antes tenía que declararse el gobierno que no tenía que pagar la cuota que le tocaba en el momento. Cuando dicen estos que hay impago o que va a haber impago, significa que ya le va a tocar al gobierno pagar, pero no tiene el pisto para pagar las cuotas. Pero el gobierno, con esta acción que acaba de tomar y con este anuncio que acaba de hacer, prácticamente lo que está anunciando es: claro que tenemos para pagar lo que nos toca ahorita, y no solo eso, también vamos a pagar todas las cuotas que nos tocan hasta el 2025. Ahora bien, de parte de la oposición están saliendo muchas campañas para inclusive esto desprestigiarlo o hacerle burla. Y reitero, esto no significa pagar la deuda externa, significa adelantar el pago de deuda externa. Esto es algo inaudito. Por ahí el opositor Alfredo Anastasio Cader, en tono casi que de burla, entiendo yo, publicó: entonces, si yo le presto a alguien $100 y me paga 65, ¿califica como honrar la deuda? Bueno, pues tengo que responderle a Anastasio Cader, porque esta explicación que le voy a dar a él sirve para que todos comprendamos esto, si se puede, hasta que con manzanitas. Vean, ocupemos el ejemplo de él, $100. Dice él que si él me presta a mí $100 y yo le pago 65, ¿estoy honrando la deuda? Pues, mi querido Alfredo Anastasio Cader, depende. Hagamos esto como una especie de analogía de lo que ocurre ahorita en El Salvador. Vaya, Alfredo me presta $100, esa es la premisa. Pero yo acuerdo con Alfredo que le voy a pagar $10 diarios. Y al final del día le voy a dar $20 extra en concepto de intereses. Y ese es un trato que tanto Alfredo como yo aceptamos. Él me da $100 hoy y yo al final le voy a terminar pagando $120, pero tengo que darle $10 al día. Entonces, si yo vengo y le pago esos $10 al día a Alfredo, efectivamente estoy honrando mi deuda. Pero si ya vengo yo y el día de mañana que me tocaba darle 10, yo le digo a Alfredo: ¿sabes qué? Te voy a adelantar el pago de 6 días, más 60 de un solo. Ahí no solo estoy honrando la deuda, ahí la estoy adelantando. Y es exactamente ese el anuncio que se acaba de hacer. Por si por ahí Alfredo no lo había entendido, bueno, pues para eso es que existen acá las explicaciones. Pero bueno, ¿usted qué piensa de todo esto? ¿Cómo usted toma este anuncio de que se va a adelantar en parte del pago de la deuda externa? Háganmelo saber en la caja de comentarios, que ahí voy a estar viendo todo lo que usted opina por ahí. También en el chat, pues, escriba lo que usted mejor le parezca. No olvide dejar su respectivo like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que esté al pendiente de más contenido como este. Y en serio, ¿qué le parece a usted este tipo de noticias? ¿Le agradan? ¿Le parecen? Ya sabe dónde dejarme sus opiniones. Nos vemos más tarde, si Dios permite, con un nuevo video en directo. Cuídese, pórtese bien y hasta la próxima.